Padre Celestial, bendito Señor, te damos tantas gracias, porque podemos reunirnos, Señor, para buscarte como iglesia, como tu cuerpo, Señor, buscar tu rostro, alabarte, adorarte, Señor. Y ahora, Señor, escuchar de ti, de tu palabra, Padre. Señor, te ruego que esta noche, Señor, hables a través de mí, Señor. Pongas tus palabras en mi boca, Señor. Tus ideas en mi mente, Padre, que pueda transmitir, Señor, lo que hay en tu corazón, Señor, con claridad el día de hoy, Señor. Quita el velo de nuestro entendimiento, Señor, y transfórmanos, Señor, por el poder de tu palabra y tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. A los que hemos estado avanzando en el proceso de discipulado, cuando llegamos al tema de entendiendo el reino, conociendo tu propósito, vemos que el cristiano tiene la capacidad de influenciar la sociedad, ¿sí? Con los principios, los diseños de Dios. O sea, los cristianos tenemos la capacidad en esa etapa, en esta era en la que estamos, antes de que suceda el rapto, tenemos la capacidad de ser luz y sal. Y eso vemos ahí y hablamos de cómo los cristianos podemos enseñar al mundo los principios y diseños de Dios para cualquier área de la vida, ¿sí? Oye, principios para talleres para el matrimonio, ¿sí? Sea cristiano o no sea cristiano, las personas pueden tomar un taller de matrimonio con principios cristianos y por ser los principios de Dios, si los aplican, sean cristianos o no, les va a solucionar. Aún el taller de sanidad emocional que damos, oye, lo apliquen, sean cristianos o no, si aplican los principios ahí, van a haber efectos en su vida, ¿sí? Hay principios que la Biblia enseña, oye, talleres de crianza, incluso de liderazgo, de oratoria y demás, en los cuales se basan en principios cristianos. De hecho, eso se da principalmente en Estados Unidos, pero cristianos que dan sus talleres de liderazgo y dan los puros principios, y son principios basados en la Biblia. Y los venden al mundo en general, y la gente es influenciada por esos principios, por esos diseños, y al final ellos los invitan a una reunión especial para ahí aprovechar y compartirles el Evangelio, ¿sí? Si mal no recuerdo, Zig Ziglar, que es un autor cristiano, hace ese tipo de mecanismos y demás. Incluso hay negocios en los cuales se basan en principios cristianos, el de ayudar y hacer que otros prosperen, igual como muchos negocios de los de multinivel está basado en principios cristianos. Recuerdo cuando estaba tomé un curso, recuerdo mejor no digo nada, luego me delato, pero hace mucho tiempo. Pero estaban dando un curso de reconciliación, principio de reconciliación entre zonas de conflicto en África y demás, y era puros principios bíblicos para poder aplicar eso. El principio de perdón, reconciliación, escuchar y tal cosa. Y cuando estábamos viendo eso, era wow, o sea, pues están aplicando la Biblia aquí, aplicando la Biblia acá. Incluso los sistemas políticos que hoy tenemos, como el sistema político republicano, que es el sistema de gobierno constitucional donde se limita el Estado a ciertas funciones y se defienden los derechos y libertades de los ciudadanos, son influenciados por principios y diseños que la Biblia enseña. Entonces tú ves y dices, oye, hemos podido influenciar como cristianos la sociedad, hemos podido influenciar y hacer cosas increíbles. Oye, gracias a la influencia y aportación cristiana se abolió la esclavitud, los derechos civiles se lanzaron, el sistema de gobierno que tenemos hoy en día donde se respetan las libertades y demás es de autoría cristiana, es de inspiración cristiana. Nada más imagínate. Sí. Y por esta capacidad que tenemos de influenciar a la sociedad, de poder abarcar o enseñar o influenciar a la sociedad con los principios y diseños cristianos para las diferentes áreas de la vida, como ser negocios de acuerdo al diseño de Dios, la política, la crianza, la familia, etc. Muchas personas tienen la expectativa de que, wow, entonces podemos conquistar el mundo y vamos a cristianizar a todos y vamos a conquistar la política, las artes y todo para el Señor y todo eso. Y muchos en la inocencia de su pensar piensan que así va a ser, que al final el cristianismo va a ganar. Sí, pero no. Yo, eres bien pesimista. No es que sea pesimista, es que leo la Biblia. Salimos todos. Sí, ese es un tiempo en donde es un tiempo de lucha cultural. ¿Han leído el libro de Reyes? Primera, Segunda de Reyes.
el tiempo en el que estamos refleja esa misma lucha cultural que se ve en los libros de Reyes. ¿A qué me refiero? Tú ves un rey bueno, avivamiento, buenas reformas y demás, rey malo, rey malo, rey malo. Un rey bueno, el otro rey bueno, luego malo, 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 bueno. Y vas una lucha cultural donde, oye, un rey malo pone los ídolos, fomenta el homosexualismo y todo lo demás, y luego otro aquí lo quita. Y hay una lucha cultural. Y así estamos nosotros. Estamos en una situación donde hay avance del reino de las tinieblas, y luego hay un retroceso, luego hay un avance del reino de la luz, y estamos en ese proceso de lucha espiritual. Sí, la lucha espiritual se manifiesta en el impacto cultural que tenemos como cristianos. Sí. Entonces estamos en ese periodo, y el libro de Reyes refleja muy bien esta etapa en la que estamos, con altas y bajas en nuestra lucha espiritual cultural en la cual estamos viviendo. Y tal cual como ves en el libro de Reyes, hacia el final, la putrefacción política, social y demás prevalece y termina en juicio y el exilio. Y nos vamos encaminando como sociedad en general a ese juicio que se avecina. ¿Sí? Pero en el Inter, no sin lucha, no sin pelear, no sin hacer nuestra labor para hacer luz y sal aquí en la tierra. ¿Sí? Y eso tiene tremendas ventajas. Ventajas porque efectivamente nos convertimos en luz y sal en la sociedad. Y el hecho de que seamos luz y sal, ayudamos a refrenar la descomposición social o la descomposición en las diferentes áreas en las que el ser humano interviene. Oye, en la esfera política, el cristiano refrena, un buen cristiano ayuda a refrenar la descomposición allí, en la familia, en las artes, en el negocio, etc. ¿Sí? Somos la sal. ¿Sabes que antes, en los tiempos bíblicos, no había refrigerador? Sí, ¿verdad? No había. No había, y lo que utilizaban para conservar los alimentos era la sal. Lo salaban. Y eso ayudaba a refrenar la descomposición. No la paraba, la minoraba. ¿Sí? Y es lo que hacemos nosotros. Por eso dice de Jesús que somos la sal. Y no solamente nos ayuda a refrenar la descomposición en la sociedad, sino, ¿sabes qué? Al influenciar la sociedad, nos permite también preparar el terreno para que conozcan el Evangelio. Sí, ya no se les hace tan ajeno el mensaje de salvación. Ya escucharon ciertos principios, ya fueron impermeados, ya conocieron a un cristiano que en una posición de eminencia, ya no se les hace ajeno, extraño el poder permanecer, para escuchar el Evangelio. Entonces preparamos el terreno para que la gente pueda ser evangelizada. De hecho, lo que nosotros hacemos en muchas de nosotros, con nuestros talleres y demás. Oye, damos el taller de sanidad emocional, típicamente mucha gente, cristiana o no cristiana, lo toma, pero los conducimos y prepara el terreno para que conozcan al Señor. ¿Sí? Y así es lo que hacen muchos cristianos, utilizan ese tipo de principios y más para llevar a la gente a Cristo. Entonces, el hecho de que podamos ser luz y sal tiene beneficios tremendos en ese sentido. Y ¿se acuerdan cuando vimos, por otro lado, el tema de los ciclos del Evangelio? Habíamos visto los diferentes ciclos del Evangelio, y uno de los ciclos era donde, después de que el Evangelio llega, se establece, ¿sí? Donde en un lugar, pasa por una etapa en donde hay oposición en el lugar donde se está estableciendo el Evangelio. Y esa oposición sirve como un filtro. Sirve como un filtro para los que realmente quieren ser seguidores de Cristo. Entonces, en esa etapa de oposición, son pocos, pero son verdaderos. Porque si quieres ser cristiano, te va a costar oposición, vituperio o cualquier otra cosa. ¿Sí? Pero después de la oposición, pasamos a la fase de la aceptación, en donde por el terreno conquistado se retira la oposición y se da una aceptación general al cristiano. Sí, lo hemos visto y platicamos de esos ejemplos a lo largo de la historia. ¿Sí? Donde, oye, ya es normal, se dice cristiano, ya es aceptado por la sociedad, ya no es tan malo, ya no es el bicho raro, ya estamos llenos de bichos. Entonces, ya no lo ven mal. ¿Sí? Y es ahí donde se aprovecha, con esa aceptación y la libertad que genera, se aprovecha el tiempo para que el cristianismo o el evangelio se extienda y se pueda influenciar a la sociedad con una mayor apertura. ¿Sí?
Aumenta la influencia del cristiano, del evangelio en condiciones favorables y más gente se integra a la iglesia. Y ahorita estamos en esta etapa de libertad donde podemos compartir el evangelio, difundirlo y demás de una forma en las cuales nunca se ve contemplado en la historia. Y eso tiene tremendas ventajas. Por un lado, porque la gente de forma masiva se expone al evangelio. Sí, estamos ahorita abarcando, donde ya es raro alguien a quien no se le haya compartido, que no conozca a alguien que lo haya invitado a la iglesia. Es raro ya. Sí. Es como, sí, yo tengo una... de hecho mis tíos son cristianos. Mi primo también me ha invitado a la iglesia. Y dices, oye, entonces, sí, te están rodeando. Sí. No solamente más gente se expone al evangelio, sino que se tiene una mayor influencia incluso en los medios de comunicación. ¿Quién iba a pensar que aquí iba a haber un programa de radio cristiano en Monterrey? No uno, varios. De hecho, en los canales de AM son característicos por pastores y demás compartiendo el evangelio. Yo recuerdo que cuando estaba en la UDEM, incluso teníamos un programa de radio cristiano ahí, y la UDEM era sumamente católica, imagínense. Sí, pero habla de la apertura y la influencia que se podía tener a través de los diferentes medios de comunicación. Incluso tú ves que invitan a pastores y demás en programas de noticias o programas de revista. Se le llaman programas de revista, ¿verdad? Sí, programas de revista. Y para la gente, gracias a esta apertura, visitar una iglesia ya no es tan raro. Católicos ya es más normal. Sí, ya he ido a tal iglesia. Sí, ya me han invitado, ya he ido. Y se les hace más familiar de tanta influencia que genera el cristiano. Sí. Y no solamente eso, sino que gracias a la afluencia de cristianos y a la apertura y demás, ya pasa la etapa donde se sembró el evangelio y pasa la etapa de pioneros a la etapa de los que tienen hijos, de familias cristianas que tienen hijos. Y eso genera viene o lo sigue una generación de hijos que nacen en familias cristianas. Sí. ¿Quién de aquí nació en una familia cristiana? Nada más de todos, uno. Imagínate las estadísticas. Sí. Pero todos los que estamos aquí estamos en la etapa donde ya tenemos hijos cristianos. Digo, hijos que nacen en familias cristianas. Sí. Sí. Y todo eso, dices, wow, entonces está genial, estamos avanzando, influenciando, ya nuestros hijos nacen en familias cristianas y eso genera una ventaja tremenda a comparación de cuando naces en familias no cristianas. Y de hecho, los testimonios de muchos de nosotros tienen que ver por cómo sobrevivimos nuestras familias no cristianas. Dios me rescató. Bueno, es una tremenda ventaja para nuestros hijos el que nazcan con padres que conocen al Señor, temen a Dios y busquen hacer lo bueno y aplicar los principios de crianza y de armonía dentro de la familia. Pero dentro de todo esto, dentro de toda esta influencia cultural, aunque tiene cosas muy buenas, hay ciertas cuestiones que son malas. Y es aquí donde quiero platicarles y advertirles de esto, ¿sí? Porque estamos en la etapa donde todo parece que es color de rosa. Y dices, my goodness. Y con esta influencia y con esta extensión del cristianismo y del hecho que seamos ya la generación de padres cristianos que crían a hijos en los principios de Dios, tienen ciertos detalles esta etapa en la que estamos viviendo. Lo malo de esto, fíjate que es lo malo. Lo malo es que, por ejemplo, los talleres, principios y diseños cristianos que enseñamos o influenciamos a la sociedad para negocios, familias, para cómo sanar las emociones, incluso la influencia cristiana para el entretenimiento, ¿sí? Oye, si sabes, mucha gente me ha tocado que ve los digitales y ni siquiera saben que son de cristianos, ¿sí? Y lo ponen a sus hijos y demás, de tal influencia que se da de cristianos. ¿Sabes cuál es la problemática con esto? Y es aquí donde quiero darles la advertencia de esto. La problemática con esta influencia que tenemos o que generamos de los principios y diseños divinos es que enseñamos a la gente a cristianizar sin una conversión. Fíjate bien en esto. Estoy hablando de que les estamos enseñando que guarden principios y diseños que son diseñados para cristianos sin una conversión, sin que realmente haya un nacimiento de nuevo.
O sea, les enseñas a tener una forma de piedad sin darles el poder para generarla. Es una problemática grave que es lo que estamos. Es como lo que hizo Moisés con el pueblo de Israel. Les da la ley. ¿Sí? ¿Y qué hizo? ¿La ley funcionó para reformarlos? No. Y es lo que hacemos nosotros cuando enseñamos a los principios y demás. La gente dice, wow, sí, voy a aplicarlo en mi vida. Y así en lo poco que puedan lograr aplicar, dicen, les va bien. Pero la verdad es que fallan. Sí, y no tienen la capacidad del poder en sí mismos para poder lograr los cambios que impliquen esos principios que enseñamos. Sí, esa influencia. De hecho, te voy a platicar unos episodios de casos que me tocó vivir en un viaje en una asociación que se llama Iniciativas de Cambio. Es una asociación europea y me tocó visitarla cuando estuve en un viaje a Europa. Y ellos lo que hacen es que son puros principios cristianos. Fíjate en esto. Ellos enseñan el devocional. Imagínate, te dicen, oye, te invitan a que tengas tu devocional, te relaciones con Dios y demás. Y la organización se llama Iniciativas de Cambio, pero comenzó llamándose Moral Rearmament, rearmamento moral. Y comenzó por varios pastores cristianos. Imagínate. Y influenciaron tanta la sociedad después de la Segunda Guerra Mundial, o durante la Segunda Guerra Mundial, que empezaron a aplicar los principios en donde la gente, cristiana o no cristiana, ya tienen su tiempo devocional. ¿Te imaginas eso? Y dices, órale. Se llama en inglés quiet time. Y ellos tienen su tiempo con Dios donde escuchan su conciencia o lo que a Dios que están buscando y demás. Pero no solamente tienes eso, sino que toda la idea de esta asociación era reavivar los valores y principios morales. Y tanto auge tuvo que ahorita tú te encuentras budistas, musulmanes, agnósticos, de todo tipo de religión formando parte de la asociación, teniendo su quiet time, teniendo su... Sí, pero sin Cristo. Sí. Ecumenismo, sí, y tipo sincretismo, en donde lo que hicimos fue cristianizar permearlos de principios cristianos sin el poder para hacer el cambio. Sí. Y recuerdo que cuando estábamos en esas reuniones que se celebran en un hotel muy padre, había varias cristianas ahí que eran bien fervorosas por Cristo. Y ellas no querían salir a tomar ningún taller ni nada de eso, porque decían, es que esto es muy ecuménico y todos asumen de que, pues, todos también con Dios y demás, y que puede ser buena persona y todo eso, y no queremos ser tentados a abandonar nuestra fe. Ellos sentían que le estaban sacudiendo en la fe, ¿sí? Nada más así de tan fuerte que estaba haciendo la situación, porque para ellos es un ambiente cristiano, pero sin Cristo. Imagínate la situación, ¿sí lo visualizan? Donde la gente dice, sí, vamos a tener nuestro quiet time, vamos a tener esto, y empiezan con oraciones, pero sin Cristo. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Tienes ahí un ejemplo donde tienes la influencia del cristiano sobre gente no cristiana sin una conversión. Y todo suena políticamente correcto. Nadie le dice, hey, arrepiéntanse. ¿Sí? Y ellos simplemente le invitan y dicen, es que todas las religiones tenemos estos mismos valores del amor, la integridad y la honestidad y varios valores que unen a todos y jalamos todos bajo esos valores. ¿Sí? El amor y todas esas cuestiones. Pero lo simplifican todo para ocasionar esa unión, y esa unión, esas influencias, esos valores son cristianos. Pero la problemática aquí es que todo eso se da en medio de ese ambiente de sincretismo religioso sin Cristo, y eso genera varios problemas. De hecho, el otro ejemplo que tenemos de la influencia cristiana es el caso del gobierno que tenemos actualmente, el gobierno republicano, que es un gobierno constitucional.
Sí saben que es de influencia cristiana, ¿verdad? Sí. Bueno, cuando lo veamos algún tema político, vamos a platicar los conceptos. Pero, por ejemplo, en la Constitución de Estados Unidos comienza con la Declaración de Derechos Humanos. Sí, que creemos que estos principios son, que los valores y los principios que el Señor nos dio son dados por el Creador. Sí, las libertades que tenemos. Y reconocen eso porque está influenciado por una cosmovisión y principios cristianos. A tal punto que dice John Adams, que fue uno de los que estuvieron en los que hicieron la Constitución en Estados Unidos, dice: nuestra Constitución fue hecha para gente moral y religiosa. Sí. Y es totalmente inadecuada para gobernar a cualquier otro tipo de gente. ¿Sabían que la influencia, que ese tipo de gobierno solamente es exitoso si permanece en la sociedad cristiana? Si no, viene la debacle. Tan fuerte que es. Sí, pero tenés de que, oye, se logró una buena influencia, sí, la hemos estado disfrutando porque México fue un copy-paste del gobierno de Estados Unidos, sí. Pero nos ha ayudado, sí nos influencia, pero la problemática es que esta influencia queda en la forma de una cultura, la cual se va haciendo cada vez más ineficiente porque no está sustentada por una moral, por un espíritu cristiano en la vida de las personas. ¿Sí me explico? Tienes, por ejemplo, los casos de Holanda. ¿Alguien ha ido a Holanda? Hay una avenida muy famosa en Holanda que se llama ¿cómo se llama? Ayer fuiste a Holanda, claro. ¿Cómo se llama? ¿Se llama la avenida, la calle Roja o...? Sí. Es en París. Sí, no, se llama creo que era la avenida Roja o algo así, donde están todos los prostíbulos y toda la gente, las chicas están desnudas en vitrales y cosas por el estilo. Y dices, Holanda. ¿Sí sabes que Holanda fue uno de los países de protestantes cristianos de mayor avivamiento en los 1800? Sí. Y antes era así un estandarte de la cuna cristiana donde produjo un montón de reformadores cristianos y pensadores cristianos de forma increíble. Y dices, ¿qué pasó? O, por ejemplo, Suiza. Sí, ahorita Suiza, tú ves que tienen es famoso por los bancos y demás. Y tú vas a Suiza y ves todo ordenado, todo pulcro, todo. O sea, dices, cualquier mexicano se siente incómodo. Necesitamos ahí tantita basurita que nos haga sentir en casa. Un poquito de desorden y caos. Pero dices, oye, ¿qué fue lo que pasó? Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Pero tú ves que es una sociedad actualmente completamente agnóstica, atea y demás. Y dices, ¿qué fue lo que pasó? Y dices, se quedó solamente la forma, el caparazón, la cultura que generó una generación de cristianos. Sí. Oye, son muy buenos en los negocios. Sí, por la ética cristiana, la ética protestante, era trabajador, ahorras, no gastas en cosas y demás. Y quedó toda la cultura cristiana sin el cristiano. Sí. Y eso lo está haciendo que se desvirtúen en las formas en las cuales se está cocinando hoy en día. ¿Sí me estoy explicando? ¿Por qué? Porque lo que nos llevó a ese punto es que empezamos a influenciar el impacto cristiano. Fue a tal punto de que logramos hacer cambios, pero nos olvidamos del alma de esos cambios, que es el corazón de las personas. Si el corazón de las personas no cambia, ese cambio, esa influencia no se puede sostener y no se puede mantener. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Tenemos esta problemática que tenemos hoy en el reto como cristianos, como padres cristianos. ¿Sabes cuál es el reto ahora? El reto para ahora como padres cristianos es que estamos en el tiempo donde puedes tener a hijos cristianos sin una conversión. Hijos cristianos sin una conversión. ¿A qué me refiero con esto? Hay hijos que crecieron en la iglesia y tienen el hábito de ir a la iglesia y se les inculcaron una moral y unos hábitos, pero nunca le han entregado su vida a Cristo. ¿Sí me explico?
Y han escuchado el término de que, yo es que soy cristiano de cuna. Y es en ese sentido de que, oye, ¿cuándo le entregaste a Cristo? No, pues yo desde bebé. Y dicen, desde bebé. En la cuna. Y es eso a lo que me refiero, el hecho de que no recapitulan un momento donde le entregaron su vida al Señor, un momento donde nacieron de nuevo. Simplemente están habituados y ellos asumieron que son así. ¿Sí? ¿Ven a lo que me voy? Y tienen una religión sin una conversión. Y es el reto que tenemos en nuestros días. ¿Sí? De hecho, por eso pusimos en salvación a varios de nuestros hijos. Así como que cuando llegue el momento tenemos que llevarlos a que tomen una decisión por Cristo. ¿Sí? No tenemos que asumir de que, si ya como son buenos, van a la iglesia y demás, pues son cristianos. No puedes asumir eso. ¿Sí? La influencia que hemos tenido como cristianos, por ejemplo, ha llevado a que muchas personas vengan a nuestras iglesias cristianas, católicos y otras religiones, y se sienten cómodos. Y van, escuchan la predicación, les gusta la alabanza, se involucran en la alabanza y demás. Y para ellos su conversión es un cambio de iglesia, pero nunca han nacido de nuevo. ¿Sí me explico? Esa es la problemática que estamos viendo. Estamos viendo donde el cristianismo se convierte nada más en una forma cultural. Sí. Y eso es sumamente peligroso. Sí. Mira, era una iglesia famosa de aquí. Era el sobrino del pastor. Llevaba 2 años yendo a la iglesia. 2 años. Y cuando le platico el plan de salvación, él estaba anonadado, porque nadie se lo había enseñado. Imagínate. Sí. El sobrino del pastor, al quien él lo invitó a la iglesia para que le ayudara con cuestiones técnicas y demás, y le contestó y todo demás, y todo el mundo asumió que era cristiano. Digo, un buen chico con una buena moral. Pero la buena moral no te salva. Sí. Vamos entendiendo la problemática. Y tenemos esa problemática hoy en día donde, oye, la gente ya va a la iglesia, le gusta, y como le gusta la iglesia y demás, dice, pues yo creo que soy cristiano. Sí. Y esa es la problemática que estamos viendo. Y no solamente eso, sino que con tal de abarcar a más personas, bajamos los estándares puestos por Dios para alcanzar más gente. Con tal de no incomodarla. Sí. Me saludó una amiga, me dice, ¿a qué iglesia estás yendo? Estoy yendo a tal iglesia. Dice, es muy padre esta iglesia porque puedo invitar a cualquier persona y no se siente ofendida por alguna predicación ni nada por el estilo. Y hay iglesias que son geniales para así como que involucrarlas o que hagan una transición al ambiente cristiano. Pero no significa que ya vaya y que le guste el ambiente, que eso sea una conversión. Transición suave. Es una transición suave, exactamente. Y eso es lo que estamos buscando, o muchos cristianos estamos utilizando como estrategia. Mala o buenamente. Sí, ahorita vamos a ver qué onda con eso. Y con tal de abarcar a cristianos, damos solamente lechita. Sí, así te mantenemos así a nivel de supervivencia. Y tenemos a personas carnales que queremos invitarlas a la iglesia y les estamos manteniendo y entreteniendo con cosas, temas suaves ni demás. Y mientras que los cristianos verdaderos están muriéndose de hambre porque no se dan más que pura leche. Sí. O ni leche, suero. Sí. No aplicamos disciplina eclesiástica por lo mismo, porque se nos pueden ir las personas. No manejamos temas controversiales porque la gente se puede ir a incomodar. Sí. ¿Y qué pasa con esta problemática? Con esta problemática es que enseñamos que lo que te hace ser cristiano es ir a la iglesia y cumplir con ciertas actividades. Y ya tiene la forma de cristiano, ya va a la iglesia, ya agarró el hábito y toda la cosa. Y muchos católicos tienen el hábito de ir los domingos, nada más cambian de ambiente. Sí. Y van a la iglesia y ya asumimos todos que son cristianos. ¿Sí me estoy explicando? Y la problemática es que lo que están haciendo simplemente es adoptando la forma cultural del cristiano. Con los cantos, el tipo de reunión, ir a la iglesia cristiana y demás, sin un nacimiento nuevo. ¿Saben? Algo que es conocido entre los cristianos de México, sí, especialmente aquí en el norte, es que cuando van y visitan iglesias de Estados Unidos,
el comentario frecuente es que los cristianos de Estados Unidos, protestantes, son como los católicos de aquí de México. Sí, son igual o peores. Si dices, ¿por qué? Pues supone que son cristianos, tienen el mensaje de salvación y ¿qué fue lo que falló? Cristianos de Estados Unidos, los protestantes en su mayoría, la problemática es que se convirtieron en cristianos evangélicos por cultura, no por conversión, sino por tradición, y están igual de muertos que cualquier persona inconversa. ¿Sí me explico? Ellos tuvieron esa transición de padres cristianos y padres que asumieron que al adoptar a sus hijos hábitos y éticas cristianas, ya con eso eran cristianos. Pues aquí ya estamos. Aquí estamos en ese proceso. ¿Por qué crees que estamos platicando ese tema? Estamos en ese proceso. Y esto es lo grave de esto, chicos. Y es lo feo y lo peligroso de esta influencia cultural que estamos teniendo. Y grábatelo, por favor. Así en el corazón, grábatelo. El cristianismo no se trata de un código moral a seguir. De eso no se trata el cristianismo. El cristianismo no es adoptar, se trata de hacer una persona, de que se haga una persona buena, de que se empiece a portar bien. De eso no se trata el cristianismo. Nunca ha sido de eso. Nunca. Sí, no se trata de que, ya vaya a la iglesia, ya canta música cristiana, ya tiene valores cristianos, sí, ya tiene una ética cristiana. No se trata de eso. El pueblo de Israel, fíjate lo que dice Pablo acerca de esto en Romanos 10, del 1 al 3. Dice, amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Fíjate, la problemática de Pablo es, los israelitas no son salvos. ¿Porque eran malos? ¿Porque se te portaban mal? ¡No! Si había gente fervorosa por Dios, ¿sabes quiénes eran? Los israelitas. Ayunaban, guardaban los mandamientos, alababan a Dios y todo eso. Y Pablo decía, ¿sabes qué? La problemática es que no son salvos. Y tú te quedas, pero son excelentes personas. Sí, luego dice Pablo, versículo 2. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo, en otra versión dice fervor por Dios, pero es un fervor mal encausado. Fíjate, gente fervorosa por Dios, y dices, wow. Dice, pues, no entienden la forma en que Dios hace justa a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Estas personas son muy buenas, fervorosas por Dios, pero con la problemática de que ellos quieren declararse justos o quieren ganarse la vida eterna con sus buenas obras. Pablo dice, son muy buenos, pero no son salvos. Fíjate la gravedad. ¿Por qué? Si el cristianismo fuera un código moral a seguir, estos serían salvos. Pero el cristianismo nunca se ha tratado de seguir un código moral. Va más allá de eso. ¿Tiene un código moral el cristianismo? Sí. Pero si tú sigues ese código moral por sí solo, jamás vas a ser un verdadero cristiano. De eso no se trata el cristianismo. Dice Gálatas 2:16, nadie es justificado por las obras que demanda la ley. Nadie. Entonces cuando tú invitas a una persona a que se haga una buena cristiana, a que empiece a guardar los hábitos de demás, o a que tu hijo crezca en los principios cristianos, tienes un grave problema. Podrás ser una buena persona, con valores inculcados en familia y demás, pero no se salvo. ¿Sí? Gálatas 2:16 en otra versión lo pone, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia de la ley. ¿Sí? Y es aquí donde te das cuenta que puedes ser una buena persona, tener una buena ética, ir a la iglesia, ofrendar, hacer obras de misericordia, cantar alabanza los domingos y demás, y estar completamente muerto espiritualmente. ¿Te imaginas eso? Y dices, órale, entonces... ¿Cómo se distingue? ¿Y cómo se distingue? Vamos a ver qué onda con eso. ¿Sí? Y déjame aclararte primero de qué se trata entonces el cristianismo. Entonces no se trata de un código moral a seguir. Primero tienes que entender que el cristianismo se trata, o lo que enseña, el corazón del cristianismo es que enseña el fracaso del ser humano.
Si no tienes establecido esto, no vas a entender. ¿A qué me refiero con el fracaso del ser humano? El ser humano te dice que por más que quieras y conozcas la ley de Dios, los principios de Dios, no vas a poder. Es imposible. Imposible. ¿Sí? Dice Romanos 8, del 5 al 8, hablando de la naturaleza pecaminosa, ¿sí? Que tenemos como seres humanos antes de nacer de nuevo. Dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Dice, la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Entonces dice, no te puedes someter y no lo puedes agradar. Y Pablo te lo explica mejor en Romanos 7, del 14 al 20. Fíjate lo que dice Pablo. Dice, sabemos en efecto que la ley es espiritual. Oye, los principios de Dios, las ordenanzas de Dios son espirituales. Sí, vienen de Dios. Pero fíjate lo que dice Pablo. Pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. Dice, estoy vendido como esclavo al pecado. Dice Pablo, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿A alguien le ha pasado eso? Sí. Oye, de que sé que esto es lo que tengo que hacer y ay, no sé qué me lleva a hacer lo que... otra vez reaccioné así, otra vez le contesté, otra vez hablé, otra vez. Y es chale. La Biblia te enseña el fracaso que tenemos como seres humanos. Dice Pablo en el versículo 18, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Sí. Dice, de hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita, ¿en dónde? En mí. La Biblia te enseña que el ser humano tiene una naturaleza pecaminosa, que lo va a sabotear. Por más buena persona que quiera, va a terminar cajeteándola. Sí. Estábamos viendo esta semana la noticia de que la secta que está del hijo de Carlos Salinas de Gortari, Emiliano, que salió, que estaban ahí sellando a mujeres con cosas y que estaban saboteándolas y demás, dirigida por yo me pude visitar o pude exponerme tantito porque conozco personas involucradas en eso y siguen a un tal líder moral y demás y lo están así, lo tienen a la par, casi a la par de Jesús. Debe ser satánica. La problemática aquí es que él lo siguen y porque es un chico muy, muy, muy inteligente. Y saca con principios y demás y saca cosas muy impresionantes. Pero tiene un gran problema. Sí. Que tiene una naturaleza corrompida. ¿Tiene qué? Tiene una naturaleza corrompida. Tiene una naturaleza pecaminosa. Y eso expone en peligro a cualquier persona que quiera seguirlo ciegamente. Sí. Y la mayoría de la gente no está consciente de eso. Y nosotros como cristianos en teoría estamos conscientes de la falla que tenemos como seres humanos. Y es lo que Pablo y lo que predicamos en el Evangelio. Pablo lo pone muy claramente. Que nosotros no hay nada bueno. Sí. No tenemos la capacidad de obedecer al Señor. Dice Romanos 8 del 21 al 24. He descubierto el siguiente principio de vida. Que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? ¿Sí te das cuenta de lo que está diciendo Pablo? Pablo está exponiendo la condición de una persona no nacida de nuevo, que está sujeta, sin Cristo, al pecado. Sí. Por eso Jesús decía que si el Hijo lo libertara, será verdaderamente libre. Solamente el Hijo puede libertarnos, que es Jesús. Por eso dice Romanos 8:3 que la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Entonces, lo que te dice este versículo, te dice, por más que tú enseñes los principios, los mandamientos, la moral cristiana, no vas a poder reformar a la gente.
Sí. No vas a poder. Chale. Y dices, oye, pero hay gente muy buena que yo conozco, nada más le falta ser cristiano. ¿Sí les ha tocado esa expresión? Déjame decirte esto. Hay gente muy buena, sí, porque hay valores que se inculcan y demás, como dice la Biblia. Instruye al niño en su camino y aunque llegue a viejo, no se apartará de él. Pero déjame decirte la cruda realidad. Las vidas que conocemos son como aparadores de Facebook que vemos en la computadora o en tu celular. Todo parece maravilloso, ¿o no? Y luego le rascas tantito y conozcas la vida de la persona y nada que ver con las fotos que publicaba. ¿Sí les ha tocado? Y dices, ¡oh! Era una mentira, era una farsa. Lo mismo te digo. Tienen forma de piedad, tienen forma de que son muy buenos. Te le rascas tantito y dices, ¡oh, en la torre! Sí, porque va a salir tarde o temprano la corrupción que tenemos como seres humanos. Y que solamente hay un antídoto para ello, que es Cristo. Por eso la Biblia enseña que la necesidad de un Salvador. Pablo lo pone de esta manera en Romanos 7, del 24 al 25. Dice, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. ¿Sí te das cuenta? Está hablando de la condición que hay el ser humano, donde se da cuenta de su condición. Sí, no puedo. Soy esclavo de mis pasiones, soy esclavo de mi pecado. ¿Quién me va a salvar de esto? Y dice Pablo, gracias a Dios, nuestra solución está en Cristo Jesús. Y es lo que predicamos. Por eso tenemos que entender bien esta problemática del el riesgo que tenemos de culturalizar a la gente al cristianismo sin un nacimiento de nuevo. ¿Sí? Porque les hacemos creer engañosamente que pueden ser cristianos sin Cristo. Sí. Dice, ¿por qué? Entonces Jesús nos liberta de la situación en la que estamos. Él nos libra de la condenación y del poder del pecado. Romanos 8, del 1 al 2 dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Fíjate, nos libra de la condenación. Sí. Porque ustedes pertenecen a Él y el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. ¿Qué hace el Señor? Nos da el Espíritu de vida que nos ayuda, que nos da el poder para poder vencer el pecado y nos libra de la condenación. Romanos 8, del 12 al 13, reafirma esto, de que Jesús, nos ha dado el Espíritu Santo para vencer. Dice, por lo tanto, amados hermanos, no estén obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. ¿Mediante qué? El poder del Espíritu. Mediante el poder del Espíritu. ¿Sí? ¿Y quién es el único que da el Espíritu? ¿Saben que hay monopolio del Espíritu Santo? Jesús. Sí. No cualquiera lo da. Solamente Jesús lo da. Entonces nos da el poder del Espíritu Santo y nos da sus enseñanzas. Y sus enseñanzas tienen copyright. Dice Juan 8, del 31 al 32. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? Ahí está hablando de libres del pecado. Entonces nos da dos cosas el Señor para vencer. Nos da el Espíritu Santo y sus enseñanzas. Dice, oye, si ya recibí el Espíritu Santo porque todavía sigo esclavizado a la problemática de pecado que tengo. ¿Y estás siguiendo sus enseñanzas? ¿Ya fuiste discipulado? Son dos cosas que requieres para vencer. Sí. Entonces, ¿qué es lo que te hace cristiano? No es la conformación a una cultura, ni la adquisición de ciertas prácticas, ni seguir cierta ética. Ay, es que ya me estoy portando bien. Sí. ¿Y sabes qué problemática tenemos? Que a muchas personas les obligamos a que sigan la moral cristiana, a que se porten bien, a que sigan los principios de Dios, cuando ni siquiera los hemos pasado por el punto de que ya naciste de nuevo. Ya naciste de nuevo. La Biblia dice que tienes que nacer de nuevo. Juan 3, versículo 3 y versículo 5 dice, Jesús le dice a Nicodemo, de veras estás seguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dijo Jesús.
Y lo vuelvo a repetir, versículo 5. Te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Quien no nazca de agua y de Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Te está diciendo que es necesario un nacimiento nuevo para poder entrar al reino de Dios. Nos dice que necesitamos nacer de nuevo y nos dice que debemos recibir el Espíritu de Dios para tener este nuevo nacimiento. Romanos 8:9 dice, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. ¿Qué te dice? Que si no tienes el Espíritu de Dios, bye bye, no perteneces a Cristo. Es como que estuviera viviendo por la ley. Es como si estuvieras viviendo la ley. Y esa es la pregunta, ¿cómo naces de nuevo? ¿Cómo naces de nuevo? ¿Cómo recibes el Espíritu? Porque si no tengo el Espíritu, no tengo el poder para vencer. Soy esclavo del pecado. Si no nazco de nuevo, no puedo entrar al reino de Dios. Por más ética cristiana que tenga, por más buena persona que sea. ¿Cómo le hago? Sí. La Biblia te dice que hay dos cosas que tienes que hacer para esto. Sí. Tienes que, de hecho Jesús nos lo dice en Marcos 1 del 14 al 15, dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús nos dio dos cosas. Dijo que tienes que arrepentirte y creer en el evangelio. Arrepentimiento. Mateo 3:11. ¿Se acuerdan que fue el mensaje que empezó predicando Juan el Bautista? Dijo, yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. Se arrepentían y en señal externa del arrepentimiento se bautizaban en agua. Y Jesús nos dice que era un requisito indispensable para el nacimiento de nuevo. Lucas 3:5 dice, ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Dice, ustedes perecerán a menos que se arrepientan, dice Jesús. ¿Qué está diciendo? ¿Está diciendo sin arrepentimiento, chicos? Bye bye. Sí. Mateo 11:20 dice, entonces comenzó Jesús a denunciar las ciudades que habían hecho la mayor parte de sus milagros. ¿Por qué les empezó a denunciar? ¿Sabes por qué? No se habían arrepentido. Porque no se habían arrepentido. Sí. Mateo 12:41 dice, el día del juicio, los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y las condenarán, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. Imagínate. Lucas 24:47 dice, también se escribió este mensaje que se proclamaría con autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Y este es el mensaje del Evangelio. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. ¿Para quiénes? Los que se arrepientan. Y el arrepentimiento, como lo hemos dicho, chicos, es una rendición total de tu vida. Fíjate que arrepentimiento no significa empezar a ser perfecto. Sí, arrepentimiento no es, ya soy súper obediente. No, arrepentimiento es un cambio de actitud en tu corazón. Sí. Una rendición total de tu vida, una disposición a seguir al Señor. No es que ya seas perfectamente obediente. Por eso el Señor les decía que es una entrega. Lo ponía de esta forma en Mateo 16 del 24 al 25. Jesús les dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir y tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si le entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Esto es lo que significa arrepentimiento, una entrega. Sí. Lucas 14, del 26 al 27 dice, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor de su padre y a su madre, o a su esposa, o a sus hijos, o sus hermanos, o sus hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. O sea, está diciendo que estás dispuesto a sacrificar el amor a cualquier otra persona más con tal de seguirlo. ¿Después del rapto o...? Ahorita. Dice, y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Lo que Jesús está diciendo está hablando de una rendición. ¿Qué es lo que implica el arrepentimiento? Señor, o sea, eso es lo que me fascina del arrepentimiento.
El arrepentimiento no te hace perfecto, chicos. O sea, tú te puedes arrepentir y todavía ni obedeces, y porque te arrepentiste, creíste en el Evangelio, sin haber hecho nada, y eres salvo. Porque el arrepentimiento no significa que ya hiciste la obediencia. Estamos hablando de un cambio de actitud en tu corazón, donde, ¿sabes qué? Me rendí a Cristo. Estoy dispuesto a seguirlo. Estoy dispuesto a hacerlo. Todavía no he hecho nada. No te hace perfecto, no te quita todas las imperfecciones que tiene, pero te hace perfectible, que es diferente. Dice Juan, 1 Juan 1, del 8 al 9, hablando de cristianos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Alguien puede decir que no tiene pecado? Yo iba a decirlo, pero ya. Siempre no. Pero nos dice, ¿tenemos pecado? Sí. Pero ya llevo varias semanas que no he pecado. Lo que tú crees. Hay muchas actitudes que no te das cuenta que están mal en tu vida. Formas de pensar, comportamientos, etcétera, que no te das cuenta, pero que el Señor te lo va a mostrar a su tiempo. Y el Señor te va ayudando a conquistar diferentes áreas de tu vida. Sí, es como la conquista de Israel que lo hemos estado manejando, que vas conquistando, trayendo todo tu territorio, toda tu vida bajo su dominio. Y por eso aquí dice en versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces por lo tanto te dice, no tienes pecado todavía, pero conforme el Señor te lo va revelando, tú tienes la libertad de que puedes confesarlo al Señor y va a haber perdón. Sí. Entonces se requiere arrepentimiento, chicos. Y se requiere fe en Jesús, en su obra, y en que se recibe el regalo de Dios como por fe. Fe en Jesús, ¿a qué me refiero? Fe que es el gran yo soy. ¿Saben en la Biblia quién era el gran yo soy? ¿Se acuerdan? Decía, yo soy te envía, le dice Dios a Moisés. ¿Quién era? Jesús. Sí. Juan 8, 24 lo dice Jesús. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si tú no crees que Jesús es el yo soy, Yahvé, el Señor encarnado, estás frito, mi chavo. Juan 8, 24. Y eso también Romanos 10, 9. Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees que en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Tienes que creer que Jesús es el Señor. Y aquí la palabra Señor es Kyrios, que es la palabra que se utiliza para Jehová, para Yahvé, en la Biblia. Sí, para Dios. Entonces tienes que creer que Él es el gran yo soy. Tienes que creer que murió y resucitó para el perdón de tus pecados. Fíjate. Dice 1 Corintios 15, del 2 al 3. Mediante este evangelio son salvos. Si se aferran a la palabra que les prediqué, de otro modo habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo mismo que yo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó el tercer día según las Escrituras. Si no crees que Jesús murió por tus pecados, sino que fue víctima de un complot de los fariseos y de los romanos y nada tuvo que ver con la remisión de tus pecados, estás frito. Sí, si crees que murió y no resucitó, estás frito. Sí, tienes que creer que Jesús es Dios encarnado, que murió por ti en la cruz para perdonar tus pecados y que resucitó. Sí. Y que ese perdón de pecados se recibe con solo creer. Dice Romanos 3:25, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. ¿Cuándo? Cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Romanos 3:28 dice, así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. ¿Por medio de qué somos declarados justos? Por la fe. Efesios 2, 8, 9 lo recalca. Porque por gracia ustedes son salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Sí vamos entendiendo lo que implica. Salvación es la disposición de tu corazón a arrepentirte y a creer que Jesús es Dios encarnado, que murió por ti en la cruz para pagar el precio de tus pecados y que resucitó. Y que tú puedes recibir eso por la sola fe. Pero obedecer su palabra, porque de nada te sirve que creas esa historia y... Es eso lo que implica arrepentimiento. Sí, arrepentimiento significa la disposición a hacer la voluntad de Dios. Te voy a explicarte.
Y es aquí donde tengo que dar palabras de advertencia. El conocimiento de quién es Jesús y lo que hizo por ti no te salvará. Fíjate, el conocimiento no te va a salvar si no va acompañado de fe. Ah, sí, yo sé que Jesús murió por mí en la cruz. Yo sé que Jesús es el Señor. La pregunta no es que si sabes o no eso. ¿Lo crees? Dice Hebreos 4:2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó al oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Por qué no les afectó? ¿Por qué no les aprovechó a ellos? Porque simplemente sí la escucharon, sí la entendieron, pero no la creyeron. ¿Cuáles son las señales de una fe genuina? ¿Hay señales de fe genuina? Sí. Sí, la Biblia enseña. Muchos tienen, por ejemplo, el conocimiento, pero no, y creen que tienen fe, pero nada más tienen conocimiento. Realmente no creen en el mensaje de salvación. Sí, realmente no es una fe genuina. Cuando tienes una fe genuina, hay algo que se manifiesta, que es gozo en tu corazón. ¿Sabes por qué se manifiesta el gozo? Codea al de tu lado, dile, ¿por qué se manifiesta? Se manifiesta el gozo porque tus pecados han sido perdonados. Cuando realmente lo crees, cuando dices, oye, mi deuda, mi castigo, mi condena ha sido pagado. ¡Wow! Dice Salmo 32, del 1 al 2. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta. ¿Alegría para quién? Para los que se les perdonaron sus pecados. Sí. Para los que se les borró la culpa de su cuenta. Ese es lo que, cuando tú realmente lo crees, cuando tú realmente ves que el Señor te salvó de tus pecados, que realmente pagó tu condena, debe generar un gozo en ti. Es como si te dijera, oigan chicos, un ejemplo que ponen típicamente es de una persona que pidió un préstamo en el banco, sí, y llevaba 2 o 3 semanas esperando que le dieran el préstamo de $1 millón para poder hacer ciertas transacciones. Y lo necesitaba desesperadamente para sacar su negocio. Y lleva 1 semana, 2 semanas, y entonces nomás no le dan respuesta, y habla por teléfono para ver qué onda. Y dice, sí, sorry, no te podía haber podido hablar si le hice el ejecutivo del banco. Ya fue autorizado tu préstamo. Sí. ¿Qué le ocasionó eso? Esa persona le produjo gozo el saber que ya le habían autorizado eso. ¿Tener el dinero ya en sus manos? No. Su gozo estaba basado en la simple fe en la palabra de ese Señor que ha dicho, ha sido autorizado. Cuando tú crees realmente, genuinamente, que Jesús pagó el precio de tus pecados, si realmente lo crees, dices, ¡wow! Produce gozo. Tiene que producirlo, si no, no te quedó el 20. Sí. Es producto de una fe genuina. También el otro síntoma de la fe genuina es que hay un amor y una gratitud. Lucas 7:47 dice Jesús acerca de la mujer que le estaba lavando los pies a Jesús, ¿se acuerdan? Y que el maestro de la ley está diciendo, si supiera Jesús el tipo de mujer que le está tocando, sí. Y Jesús le dijo, mira, te digo, si a ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Si tú te sientes un amor, una gratitud, si tú te sientes en deuda a Dios por el perdón de tus pecados, es que estás teniendo una fe genuina. Si no hay un amor, una gratitud, si no te sientes en deuda, tu fe no es fe, es mero conocimiento. No crees en lo que realmente, en el mensaje de salvación. También, es genuina la fe si tratas al Señor como lo que realmente es. ¿Sabes? Jesús una vez le reclamó a la gente que lo seguía. Le dice Jesús, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Viene en Lucas 6:46. ¿Por qué? ¿Alguien aquí ha trabajado como empleado en un lugar? Sí, la mayoría, ¿verdad? ¿Cómo era su relación con su jefe? ¿Era igual a la que la de sus colegas?
No, ¿verdad? Porque sabes que tu jefe tiene la capacidad de despedirte. Sí, y tiene la autoridad. Sí. Oye, si tu colega te dice, oye, quiero que hagas esto, y no es un colega que no tiene autoridad sobre ti, lo puedes ignorar tranquilamente. Si te amenaza con que te va a despedir, X. Pero si tú tratas a tu jefe como si fuera tu subordinado, ¿cómo te iría? ¿Y por qué lo tratarías así? ¿Han visto los programas que salen en la serie donde es el jefe incógnito, en donde se viste de empleado y demás? Y no saben que es el jefe de toda la empresa y que está filtrado. ¿Y cómo lo tratan? Lo tratan como si fuera su colega de trabajo y demás, y empiezan incluso a veces hasta despotricar del jefe cuando él está el que está escuchando y demás. A lo que voy con esto es que cuando realmente estás consciente y realmente crees que Jesús es el Señor, el dueño, el amo y Señor del universo, cuando es tu jefe, tú lo tratas como tal. Si tú no tratas a Jesús como tu Señor, como tu jefe, es que realmente no lo crees. Sí. Tú tratas a las personas en base a lo que crees acerca de ellas. Sí. Si tal persona crees que es tu mamá, la vas a tratar como tu mamá. Si tal persona crees que es tu hijito, la vas a tratar como tu hijo. Porque nuestra relación con las personas tiene que ver en lo que creemos de ellos. Si crees que Jesús es tu Señor, lo vas a tratar como tal. Si no, olvídate de eso. Sí. No es una fe genuina. Por eso la fe, en Santiago 2:17 dice, la fe sin obras es muerta en sí misma. Porque es aquí donde entiendes los pasajes de la Biblia donde dice que la fe es más que suficiente para darte vida eterna, porque la fe lleva implícito un arrepentimiento. Si realmente crees que Jesús es el Señor, tú lo vas a tratar como tal. Sí, y eso lleva un arrepentimiento. Tú tienes que tener fe. Sí, el conocimiento de Jesús y lo que hizo por ti no te salva, pero sí, si no va acompañado de fe. También la otra advertencia que tengo que darte es que tienes fe en Jesús, pero también necesitas buenas obras. Si crees que necesitas la fe en Jesús y también buenas obras para recibir la salvación, ¿qué crees que va a pasar con eso? Te va a condenar. Oye, necesito la fe en Jesús, pero aparte también necesito portarme bien para ganarme la vida eterna. Estás frito, mi estimado. ¿Sí se viene eso? Gálatas 5:4 es el reclamo que Pablo le hace a los de Gálatas porque ellos creían en Jesús, pero también decían, es que no es suficiente lo que Jesús hizo. Necesitan mis buenas obras. Jesús dice, si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. ¿A qué se refiere con esto? Dice, ¿crees en Jesús? Pero crees que también necesitas tus buenas obras para justificarte delante de Dios, para ganarte la vida eterna, estás frito, estás separado de Dios. Y lo reitera, Gálatas 5:2 dice, presten atención, yo Pablo les digo lo siguiente, si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo de nada les servirá. Ellos decían que necesitaban guardar la ley para ser justos delante de Dios. ¿Y qué pasa con eso? Cuando haces eso, cuando dependes de tus buenas obras para justificarte delante de Dios, Jesús queda como un mero adorno. Lo que Él hizo por ti en la cruz, lo que sufrió para justificarte, de nada sirve. Queda sin poder, sin efecto la obra de Jesús en la cruz. Por eso, Pablo decía que esta desviación, donde necesitas la fe en Jesús y aparte las buenas obras para justificarte, Pablo le llama en Gálatas 1, del 8 al 9, dice que es maldita esta desviación del Evangelio. Maldito, así de fuerte. ¿Por qué? Y fíjate que las obras es muy diferente al arrepentimiento. Tú puedes tener buenas obras, sí, para lo cual necesitas un tiempo y un espacio para hacerlas. Pero si tú dijeras, oye, necesito portarme bien para ir al cielo, ¿cuántas obras? ¿Y cuánto va a ser suficiente? Pero la salvación que el Señor nos ofrece nada más requiere arrepentimiento, que es el cambio de corazón. ¿Cuántas obras tuvo que hacer el ladrón que fue crucificado en la cruz? Solamente un cambio en su corazón y una fe. No hizo nada. Y Jesús le dijo, vas a estar conmigo en el paraíso. Ese es el mensaje que transmitimos. Decimos, basta
con que te arrepientas, con que haya un cambio de actitud en tu corazón y que creas para que tengas la seguridad que tienes la vida eterna. Es lo maravilloso de esto. Y la otra advertencia de esto es que una vida sin arrepentimiento, una vida de arrepentimiento sin fe en Jesús también te va a condenar. Cuando compartimos el Evangelio, muchas veces le digo a la gente, ¿qué necesitas para, qué tienes que hacer cuando te das cuenta que tienes pecado en tu vida? Pues tengo que arrepentirme. Y le digo a personas no cristianas, ¿por qué tienes que arrepentirte? Porque el arrepentimiento se necesita para ser salvo. Sí, pero el arrepentimiento solo no es suficiente. Una persona mala que se arrepiente, pero si no pone su fe en Jesús, de nada le sirve su arrepentimiento. ¿Sí me explico? Romanos 10 del 12 al 4 menciona de este tipo de arrepentimiento en los judíos que quieren obedecer a Dios, hacer todo lo posible por hacer su voluntad. Y dice, de nada les sirve, no son salvos, porque no tienen su fe puesta en Jesús. Efesios 2:8 lo recalca, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Si una persona se arrepiente y busca el perdón de Dios y no cree en Jesús, no es perdonado. Pero creer en que, en general. Tiene que creer en que Jesús es el Señor, que murió en la cruz y que resucitó. Si no creen eso, por más que se arrepientan, no son salvos. Sí. Por eso el reto de nuestros días, chicos, es muy fuerte. Porque podemos cristianizar a medio mundo sin que nazcan de nuevo. Y tus hijos, puedes creer que son cristianos porque van a la iglesia, tienen una moral cristiana y nunca han tomado una decisión por Cristo. Ese reto tremendo que tenemos. El asumir que la gente a nuestro alrededor, la gente que viene a la iglesia, ya tomó una decisión por Cristo. Y pasa como les dije, oye, este chavo, sobrino del pastor, 2 años yendo a la iglesia, y se camuflajeaba como cualquier otro cristiano. Iba derechito al infierno. Y él ni en cuenta. Y los de su alrededor, menos. Imagínate lo grave que es este asunto. Sí. Por eso, y en los tiempos que estamos viviendo, se cumple esta palabra. Le dice Pablo a Timoteo que en los últimos, dice en 2 Timoteo 3 del 1 al 5, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones, orgullosos y se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. ¿De quién está hablando aquí? ¿De la gente del mundo? No, está hablando de los cristianos. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de ellos. Está hablando de esa etapa en la que estamos por entrar, en donde ser cristiano se convierte en algo meramente cultural y no se invita a la gente a que nazca de nuevo. Por eso tú dices, oye, no se trata de que, hey, pórtate bien, hey, ten tu devocional, hey, nace primero de nuevo. Porque por más que quieras ser buena persona, si no has nacido del Espíritu y de agua, nunca vas a poder. Sí, vas a sentir el fracaso en tu vida. Como dice Jesús, a menos que el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Y solamente el Hijo te puede libertar. ¿Y cómo lo hago para ser libre? Como ya te comentamos, tienes que estar dispuesto a arrepentirte, a rendir tu vida y a creer que Jesús murió por ti en la cruz y que resucitó y que es el Señor. Sí. Dice Pablo en 2 Timoteo 2:19, en el pueblo judío hubo falsos profetas y también habrá entre ustedes falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas, al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Está hablando de cristianos, falsos maestros cristianos. ¿Cómo puedes negar al maestro que los rescató? ¿Sabes cómo? Cuando invalida su persona y su obra. Es decir, cuando dices que no es necesario que nazcan de nuevo. Cuando dices que les enseñas que pueden en sus propias fuerzas. Sí. Dice, les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Ellos dice, Pedro les dice, ellos les prometen libertad, pero son esclavos ellos mismos. Porque lo único que te puede hacer libre es Cristo.
el nacer de nuevo. Y la solución entonces que tenemos ante este reto que tenemos es asegurarnos que cada persona que se integra al cristianismo nazca de nuevo. Tú y yo tenemos que velar que nuestros alrededor realmente hayan rendido su vida a Jesús, que hayan hecho una profesión de fe genuina. Sí. Romanos 10, 14 dice: ¿cómo invocarán a aquel en quien no han oído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Cómo van a invocar el nombre de Jesús si no saben que tienen que hacer eso para ser salvos? ¿Cómo van a escuchar eso? Entonces tu reto es, sí, darles una educación cristiana a tus hijos, pero tienes que llevarlos a un punto de conversión. Por eso, en las personas que ya están orando por salvación, si tus hijos no han hecho una profesión de fe, es orar por ellos. Porque tienen que llegar a un punto de conversión. No basta que vengan o que crezcan en una familia cristiana. Sí. En el tema ahí, veamos, ahí puse como extra características de un verdadero nacimiento. Pero ese es el reto que tenemos hoy en día. Por eso lo peligroso el peligro que tenemos y que estamos viviendo en esta generación, en este tiempo, es este. Que muchos se pueden integrar a la iglesia, que pueden venir, que pueden tener la fachada de cristiano, pero nunca han tenido una genuina conversión. Y te puede tocar como a mí me tocó. Esa persona que lleva 2 años yendo a la iglesia y compartiéndole tú. Sí. Tú tienes que asegurarte que si tú estás viniendo aquí, hayas nacido de nuevo. Porque si no has nacido de nuevo, tú vas derecho al infierno. ¿Cómo nacer de nuevo? O sea, Y quiero hacer un llamado para las personas que no han entregado su vida a Cristo. Nacer de nuevo, como habíamos comentado, solamente son 2 cosas que necesitas hacer. Estar dispuesto a arrepentirte. Eso no significa que vas a ser perfecto, que ya eres obediente en todo. Significa que quieres agradar a Dios, que quieres rendirle tu vida al Señor toda tu vida. Es un cambio interno de actitud. Sí. Si estás dispuesto a arrepentirte y estás dispuesto a creer que Jesús murió por ti en la cruz y que resucitó para el perdón de tus pecados y que es Dios mismo encarnado, tú puedes tener la vida eterna si tú invocas el nombre de Jesús. Tú puedes nacer de nuevo si invocas el nombre de Jesús, si crees que Jesús murió por ti en la cruz y que estás dispuesto a arrepentirte. Si quieres hacer eso, si tú quieres nacer de nuevo, si tú quieres ser libre del pecado que te domina, si tú has luchado por tus fuerzas y no has podido, tienes que nacer de nuevo. No basta con que tengas la cultura cristiana. Si no ha llegado un punto en tu vida donde le has entregado tu vida a Cristo y has invocado su nombre para ser salvo, no has nacido de nuevo. Entonces te quiero invitar a que lo hagas. Sí. Que cierres ahí tus ojos y le digas: Señor Jesús, el día de hoy me arrepiento de mis pecados. Y te pido, Señor Jesús, que me perdones de todos ellos. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Yo creo que tú eres el Señor, que tú eres Dios encarnado. Y hoy te acepto como tal. Amén. Es algo sencillo, pero es fuerte. Si tu fe es genuina, va a haber una manifestación. ¿Cómo se manifiesta la fe genuina? Ya hemos visto. Vas a querer, es el resultado de que tienes la vida eterna, de que naciste de nuevo. Y Dios va a poner en ti el querer como el hacer. Vas a poder, va a haber una lucha interna. Donde el pecado quiere que te hagas lo malo, pero ya tienes el Espíritu dentro de ti que te lleva y te orilla a vencer y a luchar al pecado. Tienes que estar consciente que va a haber esa lucha. Pero tienes que saber pelear en esa lucha. Tienes que ser discipulado. Sí. El nacimiento de nuevo, la vida eterna, no te hace perfecto en el sentido de que ya estás sin errores. Te hace perfectible. Sí. Y la salvación no es porque seas perfecto y totalmente obediente. Es porque creíste en Jesús y te arrepentiste. Hay mucho que tienes que aprender y que tienes que desarrollar. Y por eso te invitamos a que te congregues. Un fruto de este nacimiento de nuevo es que vas a empezar a congregarte, vas a empezar a leer la Biblia y a obedecerla a partir de lo que el Señor nos enseña en el Nuevo Testamento. Si no hay por lo menos eso, sabes que no te arrepentiste. Sabes que no has nacido de nuevo, que la oración que hiciste no fue genuina. Sí.
Pero es importante que todos estemos conscientes de eso. El reto para nuestros tiempos es asegurarnos que cada uno realmente haya nacido de nuevo. Que no se pierda nadie. Y que no asumas que por el hecho de que vienen o vamos a la iglesia o cantan y demás, tienen la vida eterna. Por favor, no lo hagas. Sí. Que ese es donde comienza el proceso de descomposición. La gente, es fácil que adquiera la apariencia de piedad, de buena persona, de un buen cristiano. Pero si no han nacido de nuevo, están fritos. Oramos para que el Señor nos guíe a contrarrestar esto. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú nos guías, Señor, y nos enseñas cómo luchar en esta lucha cultural que estamos viviendo, Señor. Nos alertas, Padre, para que podamos pelear por nuestros prójimos, Señor. Padre, si hay alguien, Señor, que nunca te ha entregado tu vida, Señor, ayúdanos a estar atentos de esa necesidad espiritual, Señor. Si nuestros hijos, Señor, no te han entregado su vida, Señor, si no te han aceptado como su Señor y Salvador, Padre, que podamos canalizarlos a que tengan esa reconciliación contigo, Señor. Y Padre, que podamos ser esa luz y esa sal, Señor, no solamente afuera en la sociedad, sino aún dentro de la iglesia, Señor. Que podamos ser discernidos, Señor. Que podamos, Señor, velarnos y cuidarnos las espaldas unos a otros, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús.